El Centro de Estudios de Familia y Sociedad trae para ti Familias Caminando, un espacio para la reflexión, difusión y acompañamiento para lograr una cultura de familia. ¡Comenzamos! Nuestro mensaje para ti. Vivir es una tarea. Es tan tribal y ordinario que casi ni nos damos cuenta. Cada mañana apenas recuperamos la conciencia y retomamos los proyectos y actividades en los que nos ocuparemos la jornada o que se nos imponen en las horas inmediatas del nuevo día. Nos despertamos y las tareas ya están ahí, esperándonos. Lo contrario, despertarse y no tener nada que hacer, no sentirse comprometido con algo o con alguien. La ausencia de proyectos sería la desanimación, una pérdida de ímpetu, de la vida y del gusto por vivir. Un joven que no estudia y sin trabajo, un adulto desocupado, un migrante al que se frustra su meta, están a borde de la línea de esa desanimación. Pero las personas a las que mayormente ataca un estado así son los ancianos. Desde su llegada a la cátedra de Pedro, Jorge Mario Bergoglio ha insistido en la vida social de un adulto mayor y también ha advertido la situación de abandono, que para él tiene una muy fuerte carga social. Decía en una de sus catequesis habituales: mientras somos jóvenes tenemos la tendencia a ignorar a la vejez, como si fuera una enfermedad que hay que tener lejos. Pensemos en la manera como la publicidad y la mercadotecnia exaltan lo juvenil. Desde hace unas décadas también lo infantil. La imagen de ser joven se replica hasta en los cincuentones o sesentones, en la ropa y el atuendo de hombres y mujeres. Por esto el Papa añadía como una suerte de advertencia de algo obvio: también seremos ancianos. Y cuando nos volvemos ancianos, especialmente si somos pobres, estamos enfermos, solos, experimentamos las lagunas de una sociedad programada sobre la eficacia, que en consecuencia ignora a los ancianos. Los ancianos son una riqueza que no se puede ignorar. Una riqueza grande, de experiencia acumulada, de vida temperada y consumada en la paciencia, con una perspectiva más profunda y sabia. En ellos, si tuviéramos la paciencia y el afecto, podríamos entrever qué significa una vida lograda. Según un informe sobre el Alzheimer en el mundo, México en 2015 tenía unos 800,000 ancianos con enfermedad senil, y siguiendo las tendencias para el 2030, esta cifra se duplicará. En el mundo, como se sabe desde hace tiempo, crece comparativamente la proporción de viejos en relación a niños y jóvenes. Es decir, cada vez se hace más viejo. Otros datos nos hacen ver que para la atención a los ancianos en tiempo y costos es muy significativa la atención no remunerada. Y cuando se habla de atención no remunerada, se debe pensar básicamente en la atención que proporciona la familia. Pero hay algo más. Es muy difícil que en la atención pública, aún en la de mejor calidad, pueda inyectar en la vida del anciano un sentido de una tarea, de una misión que debe ser coronada y ser cumplida. Porque la vida de una persona sigue siendo un llamado. Los ancianos están por comprender cuál es ese llamado. Y quizá no hay mejor espacio de acompañamiento y atención que el de un hogar. Decimos un hogar para exaltar especialmente el lugar de la ternura de una familia. Infofamilia. ¿Por qué los millennials están preparados para asumir el liderazgo? Sabemos que los millennials han cambiado el mercado laboral desde que entraron en escena hace más o menos una década. Pero ahora están creciendo aún más y están empezando a tomar cargo de las posiciones más altas de las empresas. Existen definiciones diferentes. Según Pew Research, los millennials más mayores serían los nacidos en el año 1981 y que por tanto tienen 36 años ahora mismo. Según una investigación de Harvard Business Review, las personas empiezan a asumir posiciones de liderazgo por primera vez a los 30 años. Además, la edad media para que las personas que están en altas posiciones reciban un training es cercana a los 42 años.
Esto es un problema, principalmente porque la mayoría de los superiores no reciben su primer training hasta los 10 años después de estar en su trabajo. ¿Por qué están preparados? Edad y experiencia. Como hemos comentado antes, los millennials cada vez son más mayores. Muchos de ellos están en la treintena. Con una década de experiencia o más a sus espaldas, están preparados para asumir roles de mayor responsabilidad. Número. Se han convertido oficialmente en la generación más larga y representan el porcentaje más grande en cuanto a fuerza laboral se refiere. Entre los millennials se encuentran miles de candidatos capacitados para cubrir los puestos de las personas que se están retirando en este momento. Autonomía y confianza en sí mismos. Los millennials son personas muy independientes y tienen una gran confianza en sus habilidades. Estas características les capacitan para tomar más responsabilidades, aunque también logran que les tachen de prepotentes en muchas ocasiones. Puede que los millennials sigan pareciendo una generación muy joven, la nueva generación, pero están empezando a emerger en altos puestos. Muy pronto, la generación Z entrará y se empezará a graduar en las universidades, llenando el mercado laboral aún más si es posible. Hasta entonces, los millennials cuentan con un breve periodo de tiempo para disfrutar de la energía de su juventud y para experimentar los cambios necesarios que tienen que llevar a cabo en el terreno laboral. Nuestro tema del día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludamos en su programa Familias Caminando. Hoy tenemos como invitado a el padre Pablo Lamamie de Clairac. Nos acaba de corregir su apellido porque es más famoso como el padre Pablo Lamamie, pero hoy nos dijo exactamente cómo es su apellido y se lo agradecemos, padre. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Está Dani también con nosotros. Hola, buenos días. Hoy vamos a tratar el tema de perdón, diálogo y escucha. El padre Pablo está aquí en la universidad como profesor investigador en filosofía y aparte pues es el capellán de la universidad. Pues tiene mucha experiencia en todo el tema que vamos a tratar el día de hoy. Te agradecemos mucho, Pablo, que estés aquí y que nos vengas a platicar sobre este tema. Entonces, ¿qué les parece si empezamos? Antes de nada me imagino que buenos días. Buenos días, Daniela. Y buenos días a todos. Hola. Y que es para mí un honor y un placer estar con ustedes. Muchas gracias. El honor y el placer Generáis un clima, nunca mejor dicho, de familia. Así que gracias. Así es lo que pretende este programa, padre. Pues quisimos invitarte. Te comentaba antes de salir al aire que hemos venido trabajando temas a lo largo de estas sesiones de radio, y los dos pasados fue alrededor de el sufrimiento, fue alrededor de la muerte, fue alrededor también de conflictos, fue alrededor de cómo ir superando. Y pues quisimos invitarte porque sí creemos que tiene que haber un acompañamiento en esos sufrimiento, en ese conflicto, en ese dolor, en esos momentos de pérdidas, sean pequeñitas o sean trascendentes, ¿no? O sea, más fuertes. Pero creemos que se queda corto algo que nada más se atiende psicológicamente o físicamente hablando. Se queda corto porque nos falta esa parte espiritual, nos falta darle un sentido. Yo me acuerdo mi examen de la tesis de licenciatura la hice del acompañamiento en la fase terminal a una familia. Y el último
uno de los sinodales, la última pregunta que me hizo fue, a ver, todo esto que me has platicado y el proceso y demás, estoy de acuerdo contigo, pero te falta algo. Y le dije, sí, darle el sentido a. Cuando nosotros no le damos el sentido a nuestras pérdidas, a nuestros conflictos y demás, que hay algo más o una trascendencia, un para qué y no un por qué, si no metemos a Dios y que nos acompaña esto, pues en vano hacemos el trabajo. Entonces fue muy bonito porque me hizo reflexionar, ahí a mí en lo particular me surgió si yo me iba a dedicar a esto, me faltaba algo, que era nuestro Señor. Por eso me convertí en ministro para también llevar a nuestro Señor, ¿no? Entonces, no era yo la que iba a visitar a los enfermos, no era yo la que iba a acompañar a los enfermos, sino era nuestro Señor. Nosotros hacíamos, pues, pininos y así como ensayos, pero en realidad era nuestro Señor. Entonces, quisimos traerte precisamente para que nos digas esta importancia, ¿no? Sí. Yo de verdad, Daniela, lo agradezco muchísimo y por supuesto que, fijaos como va a ser tratar el tema del perdón, hay como dos dimensiones. Bueno, el perdón es un término precioso, es un don, un regalo, ¿no? Que llega hasta el extremo, ¿no? El ¿no? Ese perímetro que no tiene límites, ¿no? Es el amor hecho misericordia. Entonces me parece que es un término muy bonito. Y una de las cosas más bellas todavía, más de la fe cristiana, es que precisamente porque Dios o el Verbo se hizo carne, pues humanizó el perdón de una forma que... Perdón, pasa el micrófono, perdón. Lo siento. No, que humanizó el perdón. Y entonces, bueno, o por lo menos de lo que me gustaría compartir con ustedes es cómo las situaciones de conflicto o las situaciones de crisis, cómo puede generar lo que han estado comentando ustedes antes, pues cómo afrontarla, y donde el perdón es una pieza clave, ¿no? El perdón que precisamente yo no quiero separar lo humano de lo cristiano, ¿no? Uh-huh. Sino cómo lo cristiano de alguna manera lleva la humanidad a su plenitud, a su máxima expresión. Y creo que el perdón es un destello precioso, ¿no? De esa fe, ¿no? Y de hecho, una de las cosas más bonitas de la fe cristiana y en las familias cuando se ora, esa parte del Padre Nuestro cuando se dice, perdónanos nuestras ofensas, para así también nosotros perdonamos, ¿no? Saber perdonar a los que nos ofenden, ¿no? Entonces me parece que está como tan unido. Y luego habría como dos cosas que me gustaría compartir con ustedes, si les parece, ¿no? Precisamente me gustó mucho el título, porque el perdón no puede separarse de lo que es el diálogo y la escucha, ¿no? Y entonces, bueno, en la experiencia de un servidor de acompañar a familias, sobre todo a parejas, ¿no? Que viven situaciones de conflicto y que necesitan como un facilitador, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos así fundamentales para poder afrontar esos conflictos donde el perdón es justamente la pieza clave, ¿no? Me parece que sería como un elemento muy importante para tratar, como a ustedes les parezca. No, sí, nos parece bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, si les parece, voy comentando, ¿no? Y desde ahí pueden irnos dialogando, nos vamos por las ramas, como sea, ¿no? A mí me parece que en primer lugar, y esto lo saben las familias, a lo mejor no las parejas recién casadas, pero los conflictos siempre son, bueno, hasta lo tuvieron la Virgen María y Jesús, que son los sin pecados, ¿no? El conflicto allí en la pérdida de hallazgo del niño Jesús en el templo. Entonces, cómo los conflictos son necesarios, pero también cómo hay que saberlo afrontar y cómo el perdón tiene un momento especial, ¿no? Yo sí, como introducción, sí me gustaría comentar que, siendo los conflictos inevitables, lo que no se debe de hacer, y lo que no se debe hacer es, muchas veces ante los conflictos, dice, el tiempo lo cura todo. No es verdad. No, el tiempo solo no lo cura todo. Todo lo contrario, se corre el peligro de enquistarse, ¿no? O por otra parte, ahí, por parte del que ofende, ¿no? Que generalmente en las familias no suele ser intencionado. Generalmente suelen ser hasta inconsciente.
Pero justamente cuando uno dice, bueno, es que no lo hice con intención, es que no lo quise hacer, eso tampoco se debe hacer. ¿Por qué? Porque le quita el derecho, pues, al lamento del ofendido. Es decir, generalmente es verdad que no hay intención habitualmente en las familias, sobre todo cuando hay una base de amor. Pero si yo continuamente estoy inhibiendo, reprimiendo, no lo hice, mira, que no lo hice contra ti, ¿no? Que no te quejes, estamos inhibiendo, ¿no? Entonces yo creo que esos serían como dos elementos para que la persona, sobre todo ofendida, pueda expresarse, y segundo, para tomarse en serio lo que ha pasado. Y ahora cuando comentabas estas situaciones que me parecen fundamentales, generalmente, precisamente porque no son intencionados las ofensas en las parejas y en las familias, ¿a qué responde en concreto? Y esto yo creo que es muy importante, responde a situaciones que traemos, heridas, complejos, esto que habéis hablado antes, ¿no? Situaciones no resueltas personales, y entonces ante una palabra de más, ante un gesto, ante una imprudencia, saltan los detonadores, la persona no es consciente de que ha ofendido, la otra persona se siente absolutamente muy dolida, y desde ahí la importancia del diálogo, ¿no? Me parece que eso sería... Es como la gota que derrama el vaso y se derrama completamente, ¿no? Sí, señor. No es lo que me hiciste en este momento, sino es todo lo que la historia y lo que todo tengo lo que se ha acumulado. Se detona de repente algo, una herida que estaba ahí, que se asocia, inmediatamente la persona se queda como, y se crea ya un ambiente raro, ¿no? En la familia, ¿no? Entonces, bueno, por no centrarnos aquí, porque podemos analizar mucho las situaciones de conflicto, ¿no? ¿Cuáles serían como los pasos, ¿no? Ya me parece, y como los pasos que también luego se puede hacer como una lectura evangélica, ¿no? De cómo lo hacía Jesús, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que hay 5 pasos importantes, además, que es fundamental estas 3 palabras. En primer lugar, lo que es el hablar. Es decir, cuando hay conflictos no hay que inhibirlos, hablarlos sí, pero también examinarlos. Ver eso, evaluar, no es juzgar, sino simplemente hablar con claridad, con libertad y con mucha caridad. Entonces me parece que esto sería como el primer paso, porque generalmente los resabios y las precipitaciones en las que vive la familia, ¿no? Es que ya se sobreentiende todo, ya te conozco, ya sé tal, pues evita fundamentalmente el diálogo. Mira, no hablemos de esto que vamos a terminar peor, ¿no? Pues justamente lo que hace falta es hablarlo y evaluarlo, que eso no significa juzgarlo. ¿Para qué? Para ver la objetividad de lo que se ha dado, ¿no? Entonces me parece como sería un paso importante, por eso ustedes veían esto de hablar y el diálogo. Pero en segundo lugar, no solo el hablar es suficiente, sino sobre todo, y algo que ejercía Jesús, el comprender. Y el ejercicio de comprender no es justificar tampoco, ¿no? Pero sí comprender, y me parece que... Ponerme en el zapato del otro, ¿no? Sí, ponerte en el zapato del otro y también poder descubrir así, es decir, cómo le ha afectado al otro. ¿Qué heridas ha podido... Te duele. Claro, tocar, un poco la empatía, ¿no? Sí. La empatía, pero en los 3 niveles, ¿no? No solo sintonizar, comprender mentalmente al otro, sino también cordialmente que el otro, que tú te sientas afectado. Es decir, que me tomo en serio el daño que he podido ocasionar, probablemente inconscientemente, en el otro. Y si no hay sintonía, porque si yo puedo hacer un análisis, la otra persona está en un nivel de comunicación, de la afectividad, y tú intentando racionalizar, mira, el problema es un complejo que tuviste a los 14 años, te funden más todavía, sí, claro. ¿no? Entonces la empatía tiene que ser mental, cordial y vital, ¿no? Que luego veremos, ¿no? Y no juzgar. No, yo creo que hay que quitar, lo que me estás diciendo es el dolor que estás sintiendo. Y por lo tanto, yo causé ese dolor y no me pongo a analizar. ¿No? Claro. El que ese dolor de seguro es porque en tu niñez, en tu infancia, lo que sea, me causaste el dolor en este momento, y aunque tú no te hayas dado cuenta que causaste ese dolor, tienes que comprender lo que siento. ¿No? Comprender, es verdad, no es justificar, evaluar, no es juzgar, pero junto a esa sintonía cordial también tiene que estar esa mental, el analizar las cosas, porque si no, finalmente nos encharcamos. Entonces, cuando
cuando hay un conflicto familiar, padre-hijo o esposo-esposa, en ese diálogo y en esa comprensión también se va evaluando, ¿no? Y se va hablando con claridad, porque si no uno siempre está como en débito con el otro, con el ofendido, ¿no? Y ya está culpabilizado. Sí, y entonces claro. en ese sentido, ese equilibrio de no juzgar, no justificar, sí comprender, sí evaluar, yo creo que ahí nos jugamos muchísimas cosas, ¿no? Y además, lo bueno de estos dos primeros pasos, del hablar y el comprender, es que salimos de lo típico, del típico esquema que es siempre víctima y verdugo. Es decir, generalmente siempre todos somos víctimas y verdugos, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de ese esquema o dominante-dominado, ¿no? Entonces, me parece que estos dos primeros pasos serían como fundamentales para salir. Todos somos víctimas y todos somos verdugos de las situaciones, de los codazos que nos podamos dar inconscientemente. Y luego el tercer paso, que después del comprender, es ese que comentaban antes, que es el reconocer. Y a mí eso sí me parece esencial. Si no se reconoce, el sentimiento de dolor del ofendido no desaparece. Si yo, una cosa es comprender, y yo te puedo comprender todo, pero si no reconozco, si no me tomo en serio, si no me brota, oye, no lo quise hacer intencionadamente, pero sé que te ha dolido. Y eso hace que lo sienta y que desde mí te pida perdón. Me parece, porque si no, no hay, y esto sí quiero comentar una cosa, cuando eso no se da, cuando no hay un reconocimiento, generalmente uno tiende a repetir, es decir, lo repite, es decir, no vas a hacer un alto en el camino porque no te has tomado en serio a la otra persona. Y entonces eso sí, y eso yo he vivido situaciones en concreto en familias que a lo mejor he podido acompañar, donde continuamente se repite porque hay una comprensión, pero no hay un reconocimiento. Sí, claro. Entonces me parece como que no, se queja porque quiere, ¿no? Es propio de la edad, está en la menopausia. Son todos esos dejes que son siempre terribles. lo mismo. Siempre me vienes a reclamar lo mismo, ¿no? Efectivamente. Pues es que te vengo a reclamar lo mismo porque no has entendido que me lastimas, no has entendido y no te has puesto en mi lugar y tampoco lo has reconocido, ¿no? Eso es. Y justamente ahí vendría el cuarto paso, que es ese reconocimiento que hace que uno le pida perdón. También es importante que la persona ofendida lo perdone. Esto, y así sí quiero contar una anécdota, porque generalmente cuando estuve... Nos vamos a ir a una pequeña pausa, perfecto. Y regresamos con esa anécdota. ¿Te parece? Perfecto, me parece genial. Vamos a una pausa y regresamos. What have you heard about Mexico these days? Feeling tired? According to International Living, Mexico is fourth among the top 10 best locations to retire. We're top of the class. Mexico holds one of the world's leading places of engineering graduates. And by the way, we're also home to the oldest university in North America. And it's all happening in Mexico as we speak. Find out for yourself. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Misión. Crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad, en la búsqueda de la verdad, integrando fe, ciencia y vida. Valores. Junto a la verdad, el bien y la belleza, nuestra universidad sostiene como valores rectores la dignidad de la persona humana, la libertad, la solidaridad, la subsidiariedad, la congruencia, el respeto, el amor y la justicia. Visión. Somos una comunidad universitaria fraterna, congruente, alegre y comprometida, que es referente en la conjunción del pensamiento humanista, cristiano y las ciencias, que forma integralmente líderes con alta calidad profesional y compromiso social. Contribuye a la transformación de la sociedad con propuestas pertinentes, orientadas a la consecución del bien común.
Tiene presencia e influencia en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. Centra la gestión en la persona y optimiza los recursos al servicio de la misión institucional. Líneas rectoras. Atreverse a vivir congruentemente nuestra identidad, como ejemplo de virtud en el servicio, con respeto y amor al prójimo, para la transformación social en orden al bien común. Privilegiar a través de la academia la formación humanista cristiana en busca de la excelencia científica y profesional, con pensamiento universal y trascendencia social. Crear sistemas académicos de auténtica pertinencia social, a través de la docencia, investigación y extensión, para enriquecer la cultura y participar en la solución de los problemas fundamentales del país. Involucrarse en la formación y desarrollo intercultural de la comunidad universitaria a través de ámbitos y vínculos de internacionalización. Lograr ambientes de confianza, colaboración y servicio, dentro de una cultura de austeridad, transparencia y evaluación. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. ¿Qué tal? Regresamos del corte, estamos en el programa Familias Caminando, escuchando y dialogando el tema de perdón, diálogo y escucha. Está con nosotros el padre Pablo Lamamie de Clairac. Decíamos que él está con nosotros aquí en la universidad y bueno, él nos ha dado como un panorama de lo que es el perdón, ¿no? Nos decía los pasos o lo que tendría que suceder para ese diálogo, esa escucha. Ese diálogo, esa escucha. Y nos quedamos, antes de ir al corte, en una anécdota que nos ibas a contar sobre el perdón. Sí, era algo que comentabas además, Cris, porque no es solo cuestión de pedir perdón, sino de conceder el perdón por parte del ofendido, ¿no? Y entonces, bueno, pues venimos de una sociedad muy machista y un servidor cuando estuvo de párroco en los pueblos, pues generalmente precisamente por este carácter de verdugo y víctima dominante y dominada, en este caso la mujer, lo que pasaban en los ciclos de la vida es mujeres muy sometidas a su marido, que no hacían ese ejercicio de la empatía, que no hablaban, que no había ese ejercicio de la comprensión. Que todo se lo guardaban. Que se lo guardaban. ¿Qué pasaba? Que luego en la tercera edad, cuando el marido se jubilaba o cuando empezaba de alguna manera a enfermarse, etcétera. El estar en casa, ¿y qué hago con que está en casa? ¿No? La crueldad de las mujeres. Es decir, cómo lo trataban, como venganza. Con qué agresividad, como con esa venganza, es decir, como queriendo pagar todo lo que había sucedido, ¿no? Y entonces eran situaciones, y por más que yo decía, bueno, pero ¿qué está pasando? Ya no podía, es decir, había sido tantos años sometida, que luego ya ese perdón no se lo podía conceder. Entonces era como un desquite, un despecho, ¿no? Eso era como una línea, y por eso qué importante, porque no sabemos el perdón que no pedimos hoy, o que no concedemos hoy, puede enquistar y envenenar el corazón, llámalo rencor, resentimiento, hasta espíritu de venganza. Es decir, ahora que estás débil, ahora que no puedes, ahora que yo soy el dominante, se invierte en las tornas, ¿no? Entonces eso por un lado, y también cuando no se da esa petición y ese conceder el perdón, continuamente no hay como un borrón y cuenta nueva, no hay un punto y aparte. Y entonces continuamente las parejas están echándose en cara lo que pasó hace 5 años y 10 años, y es un continuo, de verdad son armas arrojadizas que a la mínima situación de conflicto saltan todos los detonadores, y aquello lleva a situaciones de crisis que no se solucionan, se dan treguas, dice, bueno, mira, mejor tenemos que seguir, pero no se solucionan de fondo. Entonces me parece que este cuarto paso me parece tan esencial, ¿no? Y aún así, lo digo por el tiempo, por el quinto paso, y luego podemos dialogar y sobre todo luego verle esa lectura evangélica, ¿no? Sobre todo cuando un matrimonio se pone delante de Jesús, ¿no? Que es la misericordia entrañable del Padre. Pero el quinto paso, a mí me gusta mucho este término, que sería como recrear la comunión. Es decir, no solo es una cuestión del perdón, de pedir perdón y de concederlo, sino cómo recrear
esa comunión. Entonces hay como dos elementos que quiero subrayarlo, ¿no? En primer lugar es que el que ha ofendido pues pueda decirle, ¿cómo puedo hacerlo para repararlo? Pero no solo se trata de reparar o de compensar, sino de recrear, ¿no? Entonces, y eso ayuda fundamentalmente para el que se ha sentido ofendido, ayuda a abandonar ese sentimiento de ofensa, ese posible envenenamiento del rencor, del resentimiento, pero por parte del que ofende también le quita la culpa, porque si no, siempre uno está como en deuda. A mí me ha pasado con personas que a lo mejor se han sentido, no sé, en los grupos, en los dinamismos del movimiento, siempre ofendidos, y llega un momento cuando no lo reconoce, y como no se ha recreado, aunque yo haya pedido perdón y me lo haya concedido, pero de corazón, ¿no? Y yo tengo la culpabilidad, es decir, y esa culpabilidad, hasta que no recrees, hasta que no haces, y eso sería el segundo momento, no un gesto simbólico de compensación, sino algo concreto y real. Por esto de que decimos en la confesión, ¿no? Cuando has pedido perdón, el cumplir la penitencia no tanto es para, no es tanto para reparar mi daño, sino colaborar con la gracia, porque el perdón de Dios es gratuito, ¿no? Pero por parte del que ha ofendido, necesita recrear o colaborar con esa gracia para que no se pueda dar, ¿no? Y para que también esa culpabilidad que uno puede asumir, pues no quede así simplemente como una frivolidad. Y en ese sentido, en esto de recrearlo, tiene que estar siempre aquello a lo que se llegue de un mutuo acuerdo, ¿no? Si yo te he ofendido, te he hecho mal, no es cuestión de compensarte, sino algo que esté dentro de las posibilidades del que ha ofendido. Claro, si te pide algo infinito, pues no puedes, pues ya me has condenado para toda la vida, que también se da. No, es que es imperdonable lo que me hiciste, ¿no? Llámese, vamos a ponernos en una situación de infidelidad, que a lo mejor eso puede pasar, ¿no? Y de repente ya es imperdonable y ya no hay posible perdón. Entonces, ¿cómo poner, es decir, bueno, esa parte de reparar o de recrear la comunión, cómo puede estar dentro de las posibilidades del que ha ofendido, ¿no? Del que ha roto esa comunión, y por otra parte, que también responda a la sensibilidad del que se ha sentido ofendido, ¿no? Y entonces aquí es muy importante, el que ha ofendido no puede poner ese medio, puede sugerirlo, hasta que lo acepta el que se ha sentido ofendido. Es decir, yo he hecho algo muy malo, he traicionado el amor de la pareja, ¿no? Por una humillación pública o ante los hijos, etcétera, por lo que sea, ¿no? Entonces yo puedo sugerir, oye, dentro de mis posibilidades reales, ¿qué puedo hacer para recrear la comunión, ¿no? Y la otra persona dice, bueno, pues para mí es importante esto. No es como para que me pagues, ¿no? Sí, claro. Sino para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque eso recrea la comunión. Y entonces cuando eso se da, y se da de una forma palpable y concreta, y esto lo más bonito, el perdón en su máxima expresión profundiza en la comunión, le da nuevas dimensiones a la vida familiar, a la expresión del amor. Y aquí sí lo quiero unir con Dios. Siempre decimos que Dios es amor, ¿no? Y entonces cuando alguien se experimenta pues creado, soñado, llamado, amado por Dios, pues es una cosa bellísima, pero no es la máxima expresión. Solo cuando alguien ha experimentado ese don del amor llevado al extremo, que es la misericordia y el perdón de Dios, entonces es cuando descubres dimensiones de Dios infinitamente insospechadas. Bueno, y basta solo mirar al crucificado. Y por otra parte, descubres en ti, es un motor. Es decir, cuando te sientes reconciliado, perdonado, brota un agradecimiento y una generosidad que no lo da solo el amor. Es que el perdón es la otra cara del amor, ¿no? O la hondura última del amor. La misericordia viva. Y eso en una familia, es decir, uno nunca sabe. Por eso dicen que los santos han sido grandes pecadores, porque han descubierto la misericordia de Dios. Entonces por eso le brota. Eso ahora traducirlo a una familia, es decir, que el perdón sea una oportunidad preciosa
Para crecer en el amor. Para crecer en el amor, sí. Y profundizar. Y eso, claro, como se habla de familia, ¿qué supone para unos hijos ver que es verdad que hay conflictos en la pareja, que a veces los papás pues tienen sus tiras y aflojas, que hay situaciones, pero que también saben afrontarlas, procesarlas, dialogarlas, perdonarlas, y eso baña, eso da también en la educación una hondura, porque aprenden los propios hijos, me imagino, no lo sé, pero aprenden los propios hijos a saber lo que es esa disposición, esa actitud ante la vida misericordiosa y abierta al perdón, que lo necesita mucho. Vivimos en una sociedad tan en misericordia que hace falta eso que dice el Papa, artífices de la misericordia, ¿no? Y las familias están llamadas a ser artífices de la misericordia, empezando por ellas, irradiándolo luego en la sociedad. Bueno, pero no quiero yo aquí lanzarme. No, y es muy importante lo que dices, porque al no llevar el perdón a la práctica, ¿no? Y todo lo que nos has comentado, seguimos cargando sufrimientos innecesarios, como lo veíamos antes, ¿no? Sufrimientos donde nosotros mismos, al no conceder, al no pedir perdón, al no afrontar, al no dialogar, al decir no hacia tu persona que me lastimó, pues entonces no avanzo. Y es esa cubetita que nos comentaba. Tanto Amalia, ¿no? Que vamos guardando y después no podemos vaciar. No podemos vaciarla. ¿Por qué? Porque no hemos dado nosotros tampoco ese paso. Yo tengo una pregunta. El perdón, cuando uno pide perdón y la otra persona se niega a darlo, ¿uno está perdonado? El perdón lo da la otra persona. Yo hice un daño, me arrepiento de ese daño, traté de dialogar, traté de ponerlo sobre la mesa con la otra persona. Yo reconozco que hice mal, intento reparar el daño, pero la otra persona está encasillada. Y no quiere. No. Ya ella tiene que trabajar en lo suyo. ¿Yo soy perdonado por el simple hecho de pedir un perdón? No solo por eso, es decir, si tú pides perdón con todo el corazón. Con todo el corazón y con esa aptitud de empatizar, y de reparar en lugar del otro, de hacer ese ejercicio de comprensión. Si yo le digo a la otra persona, comprendo que te he ofendido, precisamente, es decir, que son los pasos de los que dijimos, examen de conciencia, bueno, pues dolor de los pecados, es decir, yo tengo que reconocer eso, oye, me duele en el alma lo que te he hecho, y lo digo de corazón, me duele en el alma, y ¿qué puedo hacer por repararlo? Sé que eso ya no lo puedo quitar, pero sí lo podemos vivir de una forma diferente. Y por mi parte, sé que eso no lo puedo poner yo. Tienes que ser tú quien diga, pues con esto puedo reconciliarme con lo que ha sucedido, pero sí te puedo sugerir, oye, puedo hacer esto. Si después de todo eso, la otra persona se cierra, pues por una parte, en mí siempre estará la mano tendida para que cuando la otra persona quiera recrear la comunión y vivir la reconciliación, por mi parte que no quede. Pero lo que no puedo yo también es quedar condenado o culpabilizarme. Claro. Pero sí he puesto todos los medios y de todas maneras me es muy difícil pensar que eso se pueda dar si realmente el que ha ofendido se sitúa en este clima que hemos hecho. Y además voy a poner un caso rápidamente, además hablando con sabéis que en la UPAEP el caso de Mara, ¿no? Pues hablando con su familia, claro, ¿cómo pueden perdonar, ¿no? Y aparte es un proceso normal, claro. Han matado a tu hija, a tu hermana, es decir, ¿cómo se vive? Y entonces, claro, llega un momento en que eso es tan difícil perdonar, más aún. Dice, bueno, uno se dice, bueno, ¿y esto en el cielo cómo puede ser, no? Es decir, yo no quiero verme con esta... Y entonces, bueno, pues ahondando en esta situación y sabiendo que efectivamente la muerte no tiene la última palabra,
sino desde la esperanza de la resurrección, y que la última palabra la tiene Dios. Sí, lo digo para que una persona, claro, no viva culpabilizada. Yo puedo cometer lo más terrible que haya podido cometer y tal, pero llega un momento, y ahí sí, y sobre todo cuando has amputado la vida o has truncado la vida de otra persona, claro, solo, o por lo menos solo con la certeza de que la muerte no tiene la última palabra, ni yo he tenido la última palabra sobre el destino de la vida del otro, sino en Dios, puedo quitarme esa culpabilidad, ¿no? Siempre que lo viva luego ya de una forma arrepentida, ¿no? Y recreando eso, ¿no? Pues si he amputado esto, ¿cómo puedo ahora favorecer a tanta gente? Entonces yo creo que ahí la fe es fundamental, sobre todo para que la persona no vive esa culpabilidad eterna, o por el hecho de que el otro no te perdone, o porque crea que lo que has hecho tú ya es radicalmente irreparable, ¿no? Yo creo que ahí solo la lectura creyente te abre un nuevo horizonte. Y yo creo que también el perdón, uno no es dueño del perdón, ¿no? Cuando alguien me ofende y me pide ese perdón y yo no lo quiero perdonar, no quiere decir que el otro se vaya sin perdonar. El otro ya hizo todo lo que tenía que hacer para perdonar. El que tengo que trabajar soy yo. ¿Para qué? Para sanar esa herida, sanar esa ofensa, aunque él hizo todo lo necesario por sanarla, por repararla, y yo entendí que hizo lo necesario, yo no soy el que da el perdón. Yo creo que ahí, en ese iba mi pregunta un poco más, ¿no? El no sentirnos dueños de que nosotros somos los que perdonamos o no perdonamos, ¿no? Al final del día, pues sí, tenemos que decir un sí, te perdono, ¿no? Para que la otra persona se sienta liberada, se sienta tranquila, etcétera. Pero aun cuando nos encontremos con situaciones donde el otro no me perdona, cuando nosotros pedimos perdón de corazón y hacemos todo lo posible por esta reconciliación, ya dependerá del otro. Pero yo he sido perdonado. Porque el perdón lo da Dios, ¿no? Claro. No lo da la otra persona. Estamos hablando de un creyente, efectivamente sí, es decir, más allá de que tú me perdones, precisamente por todo lo que he vivido, y claro, desde ahí el sentido de la reconciliación, ¿no? Y del sacramento de la confesión. Dice, bueno, si has ofendido a esto, ¿por qué le pides perdón a Dios, ¿no? Entonces, desde ahí tú puedes experimentarte perdonado ante Dios, reconciliado contigo mismo y con lo que has hecho, y abierto y a la espera de que algún día la otra persona pueda. Y yo creo que serían como esas tres cosas, no para vivirlo con culpabilidad y estar como en débito contigo, pero sí en mí la apertura para que cuando tú estés preparada, y eso siempre recordarlo sanamente, pero que uno ya vive reconciliado consigo mismo y ante su conciencia, y sobre todo perdonado por Dios. Que ahí yo recuerdo el ora por tus enemigos, ¿no? Cuando no puedes reconciliar, cuando es ya imposible, cuando pues simplemente el orar, ¿no? El estar. Pero y también, perdón, creo que en este punto es importante, la otra persona también necesita como un proceso, tampoco es tan sencillo humanamente, pues perdonar, ¿no? Entonces a lo mejor también pues, la otra persona no está en su momento, y también es importante darle su tiempo para que, a veces uno dice, ya, pues perdóname, ya, pues no es para tanto, ¿no? Y cuando en realidad es un proceso que también la otra persona tiene que vivir, ¿no? Es importante eso que dices ahora, Cris, porque efectivamente estábamos hablando del perdón no en unas situaciones donde a lo mejor con esa persona que no te perdona y que te va a estar mirando atravesado, a lo mejor no la vuelves a ver. Claro, pero si es tu esposo. Si es tu esposo, tu esposa, y tú tienes que verlo todos los días, ¿cómo vivir en los tiempos? Esto es muy importante porque también se necesita, igual que se necesita, me imagino, tiempo del duelo, de las pérdidas, también, bueno, todo un proceso de recrear la comunión necesita sus tiempos, ¿no? La persona... Sí, no lo quiero hablar ahorita. Exacto. No es el momento porque estoy ofendida. No, pero yo lo quiero arreglar. No es el momento. Lo arreglaremos, pero deja que se me baje. Sí. No, estoy en el enojo hasta acá. Deja que descanse, deja que se relaje para que poder ver las cosas de otra manera. Afrontar, porque ahorita no te quiero ver ni un poquito, ¿no? Sí, pero que cuando pase ese tiempo la pregunta es, ¿hablarán luego a fondo? Porque es que si no se habla a fondo, bueno, ya se me pasó, no pasa nada, bueno, discúlpame, bueno, vale, tal, tenemos que tirar para adelante, malo.
porque lo único que está haciendo es taparlos, es una falsa tregua, ¿no? Es decir, bueno, aquí hay un momento y vuelvo a saltar. Y siguiendo llenando la cubetita esta que decía. Efectivamente, no, lo del hablar, qué importante es que lo hayáis puesto junto con el perdón. Y siempre el hablar, que no nos olvidemos, porque a mí me ha pasado muchas veces, ¿de qué me vale hablar si no me siento libre? Es decir, eso de la claridad, de la libertad y sobre todo de la caridad, son tres. Porque hablar donde uno te sienta, no lo voy a decir porque sé que se va a ofender tal, y ya vas inhibido, ¿no? Tanto por un lado como el otro. O yo, que a lo mejor tú imagínate que ustedes me han ofendido no porque hayan querido, sino porque ha despertado una herida, un complejo o algo que luego no puedo hablarlo porque me siento avergonzado, es por una tontería, pero como es un complejo que arrastro, entonces no lo expreso. Entonces, en el hablar, si no hay libertad, no se puede. Si no hay claridad, todo es un campo de ambigüedades, todo es gris. Y si no hay caridad, no hay nada que hacer, porque entonces es terrible, ¿no? Es el análisis frío, etcétera. Entonces, me parece precioso. Pues muy bien, pues te agradecemos habernos acompañado. Creo que nos queda más claro que para poder resolver nuestros pequeños o grandes conflictos, enfrentarnos a una situación de duelo, de dolor y demás, hace falta el perdón, hace falta también la escucha, ¿no? El ver qué está sintiendo el otro, en qué momento está, para poder animarlo, para poder llevarlo, pero sobre todo sanar esas heridas. Yo creo que la mejor forma es el perdón, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Dani. Gracias, Pablo, por estar aquí. Y nos despedimos del programa Familias Caminando y los esperamos el próximo lunes a la misma hora. Muchísimas gracias y bonito día.